Muy buenos días, soy Luis Villarroel y en este video hablaré de mis comprensiones sobre el texto Bases sociales y cognitivas del lenguaje. Partimos por el hecho de que evidentemente hay un factor social y cognitivo, que estos dos son fundamentales para que se pueda producir una adquisición en el lenguaje del infante. Entonces, observamos que existe evidentemente una predisposición de los bebés ya desde una temprana edad para poder interactuar en un medio social. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, hay una estrecha conexión entre la madre y su bebé. Entonces, desde los primeros días de nacidos, ya se puede hablar de un contacto cercano eh, y interpersonal. Dada esta premisa, vemos que el niño tiene todavía no, obviamente le falta desarrollar una capacidad comunicativa como tal. Todavía no es tan consciente de ciertas actitudes, ciertas conductas que tiene, pero que eh, poco a poco, durante los meses siguientes, antes del primer año, se va a ir dando cuenta, va a ir asimilando el impacto que tienen sus acciones sobre el medio social que lo rodea. Entonces vemos que el infante tiene obviamente hay una interpretación de los adultos, no solo de los adultos, sino también de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pueden ser niños ya mayores que también interpretan ciertas conductas de los infantes en esta etapa tan pronta, eh, previa al primer año de vida. Entonces vemos que poco a poco el bebé se irá dando cuenta de que lo que él haga puede hacer que los adultos también reaccionen a esto de una manera u otra, ¿no? Entonces, de cualquier forma, habría una relación de comunicación, ¿no? Una comunicación en la que poco a poco el niño va adquiriendo esa conciencia de sus acciones frente a las reacciones de los adultos, de las personas que interpretan lo que él haga. Entonces, vemos que hay un primer punto que es el de las negociaciones, ¿no? La negociación de intenciones. Eh, Durante este proceso, vemos que se establece entonces esta negociación de intenciones, obviamente en el plano comunicativo. Entonces, hay una interacción social. Ya desde, como dije, desde que la madre y el bebé ya se pueden, de alguna manera, estar en un contacto cercano, pero a medida que el bebé crece también se dan distintas situaciones comunicativas que pueden propiciarse para que el bebé también vaya dándose cuenta de cómo funciona el medio social, ¿no? Cómo hay estas interrelaciones. Entonces, todo se va construyendo poco a poco en los esquemas del bebé, ¿no? En los esquemas cognitivos del infante. Entonces, observamos que evidentemente hay un papel fundamental en el desarrollo de las actividades, de las destrezas en el plano social y también cognitivo, em, para que pueda haber una construcción y un desarrollo de la comunicación, ya en un primer momento quizás con conductas más físicas, con los gestos y posteriormente también con vocalizaciones y también ya más adelante la producción de palabras y el lenguaje consolidado, el lenguaje articulado. Entonces todo parte por la acción, ¿no? El bebé debe ser considerado un ser activo, obviamente que interactúa con el medio social, en el medio social, con los adultos, las personas que ya han adquirido el lenguaje. Entonces, hay una serie de conductas que permiten esta relación, ¿no? Esta relación de acción y reacción eh, desde una etapa temprana. Entonces vemos que el bebé reacciona de alguna manera a estímulos externos, ¿no? Lo que podría ser bien eh, descrito por lo que menciona Piaget en la etapa sensorio-motriz, ¿no? Entonces, en esta etapa, eh, el bebé se da cuenta de eh, cómo lo externo puede causar una reacción, ¿no? En él. Y así poco a poco va con más curiosidad, adentrándose y animándose también a moverse, ¿no? A mover sus manos,
su cuerpo, en sí todo, de manera intencionada, ¿no? Para que ya haya una relación comunicativa con lo externo, no solamente interno, sino también externo. Entonces vemos que los padres, generalmente, como adultos, son quienes hacen su mejor esfuerzo para poder interpretar todo lo que se manifiesta en el bebé a través de sus gestos, que son obviamente una etapa más protolingüística, no sé, no, prelingüística, perdón. Entonces vemos que evidentemente eh, estas conductas de reacción al medio externo son favorecidas también por los padres, mayormente quienes como individuos adultos, al interpretar, hacen su mejor esfuerzo para interpretar lo que el bebé siente, lo que el bebé quiere expresar, o bueno, de alguna manera, tal vez en el principio no lo expresa de manera explícita, tal vez simplemente es por esta reacción a una necesidad quizás interna o también del medio externo, como su reacción. Entonces los adultos, en este caso los padres, hacen el mejor esfuerzo para poder interpretar lo que el bebé quiere expresar, lo que él quiere comunicar. Entonces, de ahí surge poco a poco una serie de movimientos cada vez más complejos, donde el bebé incluso ya tiene esta emergencia, ¿no? Hablamos de la emergencia de la intencionalidad. El bebé no solamente lo hace como una reacción al medio externo, sino que ya poco a poco ve que su acción causa una interpretación que en muchos casos puede darle cierto confort, cierta comodidad, responder a una necesidad de ese momento. Entonces, él ya tiene la intención comunicativa a través de estos gestos y obviamente el lenguaje prelingüístico. Entonces, hay una, obviamente se habla de una relación, ¿no? Entre los adultos y los bebés, eh, que hace que se dé un paso para la mm, comunicación cada vez más compleja. Entonces, al mismo tiempo vemos un plano de imitación. El bebé quiere también eh, entender cómo es que puede cada vez más eficientemente comunicar lo que necesita, ¿no? Sus necesidades. Entonces, observa, ¿no? Observa conductas adultas y las reproduce, lo que llamamos la imitación. Entonces, hay una necesidad de que el niño también siga comunicando lo que quiere. Vemos que ya en los primeros meses, eh, algo que llama la atención es que, por ejemplo, cuando el bebé necesita alcanzar algún objeto y no puede, entonces, porque obviamente todavía no sabe andar, pero apunta con sus manos, ¿no? Y al objeto, pero no es sino hasta que el adulto se dé cuenta, interprete este gesto para que hasta que el adulto le alcance el objeto y el bebé obviamente ya habrá cumplido con su necesidad de poder obtener el objeto. Entonces, poco a poco, el bebé ya no solamente observa el objeto y lo señala, ¿no? O hace el demand para alcanzarlo desde una distancia más larga, sino que también sabe que si el adulto está cerca, puede
girar la cabeza y hablar, o no, no hablar, sino em, de alguna manera con la mirada hacer que el adulto le preste atención y haya una mayor efectividad para que se produzca esta comunicación, ¿no? Eh, y con el resultado pues, óptimo. En cuanto a los sonidos, obviamente el bebé también desde su nacimiento tiene esta habilidad de llorar, gritar, de sacudirse o emitir ciertos sonidos, ¿no? Eh, que ya sería lo que viene a considerarse la etapa de previa al lenguaje, ¿no? Entonces son comunicaciones que el bebé tiende a hacer para que se responda a ciertas necesidades suyas, así como lo anteriormente mencionado. Entonces, bueno, también no solamente son llanto, sino también puede sonreír de vez en cuando, sobre todo si es que conoce al adulto o a la persona. eh, y esto es muy importante, ¿no? Los gestos faciales, porque es algo que necesariamente los seres humanos, al estar en contacto, vamos a experimentar. Incluso aquellos que son ciegos, como dice en el libro, eh, pueden, aunque con menor frecuencia, logran poder sonreír, ¿no? Los bebés y lo pueden reír y sonreír. Sin embargo, obviamente tiene que haber una interacción social. De alguna manera el bebé debe percibir, ¿no? Percibir su medio, su entorno inter individual, ¿no? Am, si lo ponemos como ejemplo, por ejemplo, en el caso de Víctor, pues él quizás sí en un principio tuvo esto, pero lo fue perdiendo, ¿no? Por eso, tras tantos años en el bosque, no tenía muchas expresiones faciales. Eh, y no fue hasta que fue encontrado y cuando ya empezó a incluso a llorar, ¿no? Porque no, por más que sentía de alguna manera algunas cosas malas, no se mostraba muy expresivo. Quizás tendría que ver con la falta de interacción con otras personas. Entonces, bueno, los infantes ya tienen, ¿no? Antes de cumplir el primer año ya pueden expresar facialmente sus estados de ánimo, ¿no? Esto obviamente se favorece por esta interacción con los demás. Bueno, en cuanto a las producciones vocálicas, hablamos de que, bueno, el bebé tiene eh, el llanto como la primera producción vocálica natural. Después observamos que este llanto puede deberse a ciertos factores, ¿no? Puede ser que el bebé tenga hambre o también sueño o alguna necesidad que no está siendo complacida en ese momento. Entonces, esa sería la primera vocalización. También están las risas, como ya mencioné, ciertos balbuceos, ¿no? Los balbuceos que producen ya como un primer intento de poder vocalizar, pero ya articular, ¿no? Ciertas palabras. Luego vemos que evidentemente bueno, aquí juega un rol fundamental el adulto. Eh, bueno, a un principio, obviamente la madre cuando le da cierta atención al niño, no queda muda, no se queda muda. Ella, siempre que él pueda, obviamente va a hablarle a su bebé al momento de arrullarlo o de amamantarlo, perdón. Eh, o mientras lo observa, vemos que le habla, o sea, es normal, es una conducta normal de la madre. Entonces, el bebé ante este estímulo, pues simplemente sería como un habla que no precisa de una interpretación por parte del niño, simplemente la madre lo hace para, de alguna manera, comunicarse con el niño, pero el bebé obviamente no puede darle la respuesta, ya que no tiene esa habilidad todavía de articular. Sin embargo, poco a poco esto va a ser asimilado por el bebé, ¿no? No se espera como tal una respuesta informativa. Sí, entonces los bebés pues tienen juegan con una serie de sonidos, ¿no?
balbuceos, algunas sílabas muy simples y pues las van repitiendo de vez en cuando a manera de juego, ¿no? Luego observamos que los adultos interpretan este repertorio de conductas infantiles como señales de que el bebé quiere comunicarse, ¿no? Entonces, mm, hay una predisponibilidad, una intencionalidad comunicativa en el bebé, ¿no? El bebé quiere poder comunicarse con su especie, ¿no? Con los humanos. Entonces, las madres tratan a sus hijos como personas dotadas de sentimientos, deseos e intenciones desde el momento en que nacen. Obviamente esto es fundamental, ¿no? No podemos pensar que los niños no tienen estos valores, los bebés, por más pequeños que sean. Es necesario tomarlos en cuenta y producir un ambiente que sea bastante propicio para que el niño pueda lograr de manera más efectiva comenzar a hablar, ¿no? Entonces, por lo tanto, vemos que la interacción social bueno, con los demás individuos es fundamental, ¿no? Eso permite que el niño aprenda y tenga los suficientes insumos para desarrollar destrezas comunicativas y cognitivas, ¿no? Entonces, todo esto es influenciado por el entorno social. Bueno, ahora como siguiente punto vemos la emergencia de la intencionalidad en las conductas infantiles prelingüísticas. Aquí vemos que el niño, el bebé, dispone de ciertas conductas que son las gestuales, ¿no? Ciertos gestos que son utilizados por ellos para, de alguna manera, ya reflejar esta intención que ellos tienen. Entonces, hay también lo que decía anteriormente, las miradas a los adultos, señalar objetos, todo eso implica la intención de los bebés para poder mm, comunicarse, ¿no? Entonces, observamos los gestos para que el niño pueda captar la atención del adulto, o lo que hablamos la apelación, lo que podríamos decir que es los gestos de apelación. Después tenemos mm, gestos que se usan para rechazar, ¿no? De negación. Entonces los niños, los bebés tienen este tipo de gestos que ya los reservan para que se interrumpa un acto comunicativo, ¿no? Con los gestos de apelación dan inicio al acto comunicativo y con los de negación o rechazo pues simplemente cierran, ¿no? Después tenemos los gestos de indicar y o señalar. Entonces aquí, como mencionaba, eh, debe haber un contexto, ¿no? Una referencia. Hay una referencia generalmente espacial, ¿no? Entonces, cuando un objeto está posicionado enfrente del bebé, pues él lo señala. Como ven, eh, estos tres gestos pueden convivir, o sea, producirse sucesivamente. Entonces, el bebé puede señalar al mismo tiempo que quiere captar la atención del adulto a través de la mirada y quizás algunas vocalizaciones, ¿no? Todo puede ir en actuar de manera conjunta. Mm, Así vemos que las miradas, los gestos, son ya un recurso comunicativo del bebé para producir una interpretación del adulto como de petición. Entonces el niño señala el objeto y alterna su gesto de señala y al mismo tiempo observa, ¿no? Las miradas al adulto. Entonces esto es interpretado como una petición de que se le dé el objeto. Esta función apelativa y de petición es básica, es fundamental para que se vaya construyendo esta conciencia de comunicación, ¿no? Entonces, la intencionalidad compartida entre el bebé y los adultos, ¿no? Entonces, en el primer año está la etapa prelingüística, ¿no? Todavía hay balbuceos, ya algunas vocalizaciones y también sílabas que van aumentando de complejidad a medida que el bebé crece y que pueden ya ser interpretadas por los adultos, obviamente con la ayuda de algunas gesticulaciones, eh, cumpliendo, rescatando ahí cierta significación, ¿no? E intencionalidad por parte del bebé.
como el hecho de que quiera que le pasemos un objeto, o también que se lo cambie de posición, se lo alce o se lo amamante, simplemente que le hagamos un contacto visual, o también que pueda él expresar lo que, cómo se siente, ¿no? Entonces ya pasando a la segunda etapa, que es en el segundo año de vida del bebé, encontramos otras funciones que van ligadas a la etapa lingüística, porque en este segundo año de vida se produce el habla como tal. Ya no solamente son balbuceos, sino son algunas palabras articuladas, em, y pues estas vocalizaciones también están presentes, pero hay mayor léxico, ¿no? Entonces el bebé con ciertas limitaciones puede producir, ¿no?, enunciados básicos, em, puede utilizar el lenguaje ya articulado para ciertos propósitos, como por ejemplo hacer algunos juegos de palabras, ¿no? Si ya el niño si tiene esta curiosidad de querer seguir produciendo enunciados, sonidos, es como un juego, ¿no?, que él hace al ya estar consciente de que ha adquirido el lenguaje, aunque obviamente con ciertas limitaciones. Luego vemos que también puede usarlo para, desde una manera heurística, preguntar, ¿no?, por todo. Empezamos a ver que incluso en el tercer año el niño se siente curioso, pregunta por muchas cosas. Luego también lo usa de forma informativa, trata de proporcionar cierta información sobre algunas cosas que le han ocurrido o que están pasando, ¿no? Le gusta contar algunas experiencias que ha tenido. Bueno, entonces en lo netamente cognoscitivo podemos resaltar lo que había establecido Piaget, ¿no? En el estadio sensorio-motriz o sensorio-motor, em, el bebé tiene esta conciencia de que el medio externo causa una reacción en él. Y él también, ya más adelante, se da cuenta de que puede causar una interpretación, una reacción en su entorno, en los adultos, que le ayudan con sus movimientos, con sus gestos. Y esto le ayuda a los adultos al interpretar eso, le ayudan a cumplir con sus necesidades. Entonces, eso sería en el plano cognoscitivo, por lo que el niño ya no solamente señala los objetos, sino que empieza a solicitar cooperación de un adulto para que pueda ser más fácil y más efectivo la resolución de algún problema o de la satisfacción de una necesidad. Este punto en el que el niño hace los gestos al mismo tiempo que los alterna con miradas a un adulto para que pueda ayudarlo a cumplir con su necesidad comunicativa, quizás para alcanzarle un objeto u otro tipo de necesidad, puede verse también desde la perspectiva de Vygotsky, desde un plano social, ¿no? Entonces, en este punto hablamos de la zona de desarrollo próximo, pues es aquí cuando el niño está en su capacidad de señalar un objeto, pero todavía no puede ir por él, no puede agarrar el objeto simplemente yendo y tomándolo, sino que los padres o los adultos son quienes se convierten en el soporte. Por eso hablamos del andamiaje. Son ellos quienes, al interpretar esta necesidad del niño de querer comprender un objeto, ellos van y se lo dan, ¿no? Entonces cada vez el niño va poco a poco usando este medio comunicativo para resolver un conflicto que tenga. Entonces, en este punto, el niño ya sabe que alguna acción suya causa una reacción en los adultos. Entonces, directamente él realiza la acción porque ya tiene conciencia de lo que sucederá, ¿no? Lo que podríamos también, de alguna manera, verlo como un condicionamiento operante, porque en el ejemplo de que cuando el niño, por ejemplo, levanta los brazos y ya en la primera vez los padres lo agarran, ¿no? Lo cargan. Entonces poco a poco el niño se va dando cuenta de que
solamente basta con hacer ese gesto para que ellos eh, lo tomen en brazos. Es una anticipación, ya hay una anticipación. Dice que el lenguaje y el pensamiento tienen un origen diferente en los primeros momentos de vida, ¿no? Pero que ya a partir del segundo año pues se va sincronizando. No se puede hablar de lenguaje y pensamiento de manera autónoma, porque ya hay una adquisición del lenguaje. Bueno, como último punto vemos la gran importancia que tiene la imitación por parte del adulto hacia los enunciados producidos por los niños. Esto de manera que se pueda efectuar una mejora en su discurso. Así, vemos las imitaciones idénticas, ¿no? Entonces los niños, cuando producen un enunciado bastante bueno y que ya se va pareciendo a un enunciado adulto, los adultos pueden reproducir textualmente el mensaje. Y así esto se refuerza para que próximamente el niño ya tendría una conciencia de que lo hizo bien, ¿no? Luego tenemos las modificaciones en la imitación. Algunas veces los niños pueden producir enunciados que sean no tan prolijos, o bueno, que tengan ciertas fallas, ciertos errores típicos del lenguaje infantil, pero para que pueda cada vez parecerse a un lenguaje adulto, los adultos repiten este enunciado modificándolo en donde corresponde para que pueda lograrse, para que el niño aprenda una forma más efectiva y para comunicar lo que justamente había tratado de decir. Y finalmente, bueno, hablamos de la expansión, ¿no? Cuando se da información nueva sobre lo que ya el niño había dicho, ¿no? Entonces, podemos darle más pautas, más alternativas para que pueda enriquecer su vocabulario, obviamente basándonos, repitiendo lo que ya había dicho antes. Esto con el objetivo de mejorar eso. Y bueno, también hablamos de la reformulación, que es cuando el niño, una vez que ya produció un enunciado que quizás no estaba tan comprensible, pues se puede tomar los elementos de este enunciado y reproducirlo, pero de una manera que esté gramaticalmente correcta, ¿no? Entonces se lo reformula completamente, tomando en cuenta la intención original. Muchas gracias, eso sería todo. Como han podido ver, existe una gran influencia del medio social sobre el desarrollo, la adquisición y la efectuación del lenguaje en los niños, ¿no? Asimismo, el plano cognoscitivo tiene un gran impacto. No se puede hablar de lenguaje sin conocimiento, pensamiento. Una vez que ya el niño aprende a vocalizar, esto se va cada vez acercando al plano cognoscitivo y vemos que hay una fusión entre lenguaje y pensamiento. A partir de entonces, estos dos serán fundamentales también, ¿no? Serán fundamentales para la comunicación del niño durante las etapas posteriores.